Continuamos con más información. Ya estábamos empezando acá la discusión en la mesa, y es que claro, hay una jornada bastante interesante el día de hoy en el Congreso de la República. A partir de las 10 de la mañana sabremos finalmente quiénes son los integrantes de la nueva mesa directiva, aunque ya, digamos, más o menos ya está echada la suerte, ¿no? Juan José Díaz de Dios, candidato a la mesa directiva del Congreso, y Víctor Andrés García, congresista, están con nosotros para analizar lo que será el día de hoy y lo que será el Congreso, con 9 bancadas que tendrán que negociar sin duda para llegar a acuerdos en la próxima legislatura. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes son, digamos, tienen una candidatura simbólica de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Qué quieren probar en todo caso ya a puertas de una votación que ya está echada, ¿no? Yo diría, más que simbólica, en realidad es una responsabilidad que estamos asumiendo al ser, conversamos con Mitocho fuera, la primera fuerza de oposición. Y sobre todo cuando quien lidera la lista oficialista creo que es la persona más confrontacional que tienen ellos en este momento como bancada. Y esto francamente a nosotros nos preocupa. En un contexto en el cual el Congreso está siendo cuestionado precisamente a raíz de lo que sucedió en la elección de estos altos funcionarios, ¿por qué buscar al más confrontacional de la bancada? ¿Es un hombre de consensos? Yo creo que todos los que hemos seguido alguna vez en un pleno en el Congreso de la República, o incluso en mi caso, el primer año que estuve en la Comisión de Constitución, cuando él presidía, sabemos que no lo es. ¿Y el beneficio de la duda siquiera? Bueno, reitero, pero además hay un tema adicional que también preocupa, yo creo que no solamente a mi bancada, sino a todo el país que quiere llegar a la verdad en el caso Toledo. El señor Otárola se paró de su asiento en el último pleno ordinario y dijo de manera enérgica que de todas maneras la presidencia de la Comisión de Fiscalización va a estar en Perú Posible, a pesar de que la principal investigación que tienen va a ser la del líder de Perú Posible, el señor Alejandro Toledo. Entonces, esto evidentemente a mí me preocupa, porque además, les decía un poco fuera del aire, yo creo que la salida de Isla no sea solo con el fracaso en la designación de estos altos funcionarios, sino además porque puso al voto en la última legislatura ordinaria dar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización. Y esto inmediatamente una serie de molestias, no solamente en Perú Posible, sino en el propio Gana Perú. Es decir, ya se la tenían jurada por ponerla así a Isla antes de que pasara eso. Yo sé que es así, y reitero, por eso a mí me molesta que digamos, Toledo se salga con la suya, no solamente sacando de carrera a gestión aceptable, a pesar de que ha bloqueado algunas interpelaciones que ha presentado, sobre todo mi bancada, pero que está imponiendo, creo yo, en la presidencia del Congreso una persona que garantice su impunidad. No solamente teniendo como presidente a alguien de Perú Posible, sino que encima desde el Congreso, liderando en este caso Freddy Otárola, tendría pues el escenario ideal para que su caso nunca se haya visto, nunca se haya discutido. ¿Por qué el resto de la oposición no se sumó a una lista opositora, señor Ciabla? Perdón, hay una lista oficialista que nosotros no integramos. Así es. Hemos dicho claramente que no la vamos a integrar, a pesar de que ha habido ofrecimientos para ocupar una vicepresidencia. Y hay una lista de una parte de la oposición, no de la oposición, que es la segunda fuerza dentro del Congreso, que es el fujimorismo. Me parece muy bien que el fujimorismo tenga presencia a través de uno de sus candidatos. Me parece que es una actitud interesante y también simbólica, por supuesto. Ahora bien, hay otro sector del Parlamento que somos menos, mucho menos, que somos nosotros de Acción Popular y Frente Amplio, y probablemente algunas de las personas que están sueltas allí, que están sin bancada o que se están cambiando una bancada a otra, que vamos a votar, quizás el APRA también, ¿no? Vamos a votar en blanco, porque no estamos de acuerdo ni con una candidatura de una parte de la oposición, ni con la candidatura oficialista, digamos, que preside Otárola. Así que yo creo que el escenario hay que ponerlo tal como está. Nosotros tenemos 10 votos y con 10 votos no hacemos nada de 30. Esos 10 votos, o sea, es decir, se van a abstener, ¿no? Sí, así es. Ese es el acuerdo que hemos tomado. Y esto lo tomamos inclusive en el primer momento, antes de que se inscriban las... Se estuvo trabajando una lista alternativa que Bedoya presidía, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? Bueno, la información que tengo yo, que no es la misma que han dado otras personas que están en la lista de la mesa directiva, es que Bedoya, que nos buscó y le dimos todo nuestro aliento, él iba a ir a una lista opositora, el fujimorismo se iba a abstener de participar, pero iba a votar a favor. Creo que el APRA iba a hacer lo mismo, en fin, pero era una lista interesante, muy interesante. Además, Bedoya es un hombre de mucha capacidad y de mucha experiencia, hubiese sido realmente un lujo como presidente. Pero
El tema fue solidaridad. Según cuenta Bedoya y las personas cercanas a él, el doctor Castañeda lo había apoyado hasta el día lunes pasado. Y el martes parece que cuando fue el coordinador, el doctor Luna Gálvez, le dijo que no, que habían cambiado de parecer o sencillamente ya no, el apoyo no iba. En ese momento Bedoya decide renunciar, no postular, porque claro, esos votos inclinaban la balanza de un lado, para un lado o para el otro. Solidaridad Nacional efectivamente ha cambiado ciertas cosas, ¿no es cierto? Digamos, ha movido un poco el panorama. En ellos recaería, además, estábamos leyendo la presidencia de la Comisión de Fiscalización como lo ha venido teniendo. Bueno, eso es lo que dicen. Pero el doctor se lo ofreció a Perú Posible. ¿Qué pasó ahí? Esas cosas ya no las conozco. Pero es que van a votar hoy día, entonces, sí, digamos, se están negociando los votos. Pero eso ya no sé. Si es así como se dice, yo no he participado directamente ni indirectamente en esto, no lo sé, pues sería raro. Lo cierto es que la Alianza para el Gran Cambio cambió rápidamente, o sea, cuando ya no tuvo a Bedoya candidato, porque Bedoya se dio cuenta que los números no daban para poder hacer una pelea interesante, digamos, con posibilidades, la Alianza para el Cambio hizo un gran cambio rápidamente en menos de 30 minutos y se fueron al otro lado y se subieron al carro. ¿Qué capacidad de gran cambio tienen? Bueno, es que son muy flexibles, son acróbatas. Eso vemos. Bueno, sobre la presidencia de Solidaridad en la Comisión de Fiscalización, su opinión. Dos cositas. Primero, en efecto, parece que les han ofrecido lo mismo a Perú Posible de Solidaridad. Pero bien, si van a apoyar a una lista por ese interés, bien hecho que se quemen y a ver a quiénes lo van a dejar con los cuerpos hechos. Ya se verá. Yo, en todo caso, he vuelto a hacer una invitación, lo hago desde Canal N, al señor Otárola, que llame de repente por teléfono y nos diga si se reafirma o no en que Perú Posible tiene que presidir fiscalización a pesar de que va a investigar a Alejandro Toledo. O sea, esa es la actitud del que puede ser el próximo presidente del Congreso y espero que no. En el caso de la lista de oposición, en efecto, mi bancada apoyó al congresista Bedoya, independientemente de que no sea nuestra bancada, porque tiene las cualidades de diálogo y es una persona pues con una trayectoria política intachable que definitivamente era un lujo apoyar. Y no íbamos a participar nosotros en su lista, es decir, a cambio de nada, de ninguna vicepresidencia. Lamentamos, por supuesto, la actitud de Solidaridad Nacional y también en su propia bancada, que a fin de cuentas ha dejado a la oposición sola, y en este caso me refiero a la bancada fujimorista. Pero sí es comprensible que Perú Posible esté a muerte con Otárola porque necesita blindar a Toledo. Pero Solidaridad, entonces, ¿qué cosa tiene temer? Se vuelve a hablar la sombra de Comunicora, yo qué sé. Pero reitero, lamentamos lo que viene sucediendo en un contexto en el cual el Congreso está en una posición difícil, que el gobierno ponga además, reitero, a la persona más conflictiva que tiene, a mí me puede hacer sospechar que tiene intenciones de que el desprestigio del Congreso aumente y que por lo tanto la idea de la constituyente no sea en realidad solamente una cosa. La palabra disolver es como un fantasma que está dando vueltas. Es muy peligroso porque además no son hechos aislados que tiene el señor Humala, que desde mi punto de vista no se termina de desvincular de la sombra chavista. Y estamos conversando afuera con unas personas, este proyecto para el servicio voluntario, que todavía no se ha mediatizado mucho, pero que pretende contratar a miles de jóvenes supuestamente voluntarios a cambio de dinero. Congresista, yo tengo una duda, parece ser que, digamos, ustedes quieren ser la principal fuerza opositora en el Congreso de la República, son precisamente por ahora los votos. Digamos, están teniendo mucha resistencia, ¿no sienten que tienen mucha resistencia? Digamos, aquí Acción Popular y Frente Amplio se van a abstener de la votación, Solidaridad Nacional no los quiere apoyar, y según estaba leyendo, ustedes le habían ofrecido la primera vicepresidencia a Javier Velázquez Quesquén, precisamente para obtener esa bolsita de votos, pero eso no es correcto. Pero pues se van a abstener. Sí, también, pero esa información de que hemos ofrecido, no hemos ofrecido vicepresidencia, reitero. Nosotros, al contrario, hemos apoyado a la candidatura del congresista Bedoya, y a lo que iba. En este momento de peligro, en todo caso, de sospechas razonables, la oposición debería estar unida. En el caso del fujimorismo, abdica a tener un representante en la lista congresista de Bedoya con tal de que vayamos unidos. Lamentablemente, al no darse esta posibilidad, creo que nos vemos, por eso es una responsabilidad, hacer la primera fuerza de oposición, de todas maneras estar al frente, presentando una lista, ya no importa pues si ganaremos o no. Creemos que en todo caso... Tenemos información en vivo desde el... Disculpa por la interrupción, teníamos información en vivo. Por supuesto, pero en realidad me da sentimiento
sentimientos encontrados ver a mi presidente o el presidente de la República, a todos los peruanos, francamente hacer un papelón al estar al lado de un ministro de Estado que claramente en un audio señala que obedece más que el presidente a la primera dama, a la señora Humala. Yo lamento además que tengamos una interpelación, y es un ejemplo de por qué es importante tener una presidencia en el Congreso en manos de la oposición. Tenemos una interpelación, si no me equivoco, desde abril o mayo, y recién en agosto va a responder el ministro Cateriano por lo que pasó en Quepaciato y en otros momentos. Además de eso, ya que hablamos del Brain, yo hice una denuncia sobre las terribles condiciones en las cuales la Policía Nacional enfrenta al terrorismo sin armamento, con armas en realidad que ni siquiera funcionan, sin ni siquiera un teléfono. Los propios policías tienen que comprar su internet inalámbrico y por ese internet inalámbrico estar en contacto con sus superiores. ¿Ha hecho algo el señor Humala? Absolutamente nada. Por eso las continuas noticias lamentables, no de que la buena noticia que están entregando uno que otro volquete, sino de que los terroristas están avanzando, tenemos zonas prácticamente liberadas, se están capturando incluso personal de algunas empresas, y frente a ello el señor Humala, reitero, tiene al lado a un ministro que yo dudo francamente de que sea en este momento la mejor persona, la persona idónea para mantenerse en este cargo. Lamento lo que está pasando y reitero, pero esto tiene mucho que ver también con cómo ha sido manejada la mesa directiva en el Congreso de la República. Ojalá, perdóname, cuesta cabo, para volver ya a nuestra discusión. Regresando al tema, ojalá los congresistas de oposición se den cuenta que, diferentemente de las diferencias políticas que tenemos, como no, con la bancada de Víctor Andrés García Belaúnde, que son bastante fuertes, nos demos cuenta que en este momento más importante que nuestra diferencia debería ser el acuerdo en que hace falta una dirección de oposición. Lamentamos que no se haya podido dar una lista pues con vicepresidente de otra bancada, pero tal cual están las cosas, tenemos a un señor Otárola que pone en riesgo, creo yo, la propia estabilidad y la existencia hasta del Congreso, y una lista que sí, la estamos liderando nosotros porque en fin, así hicieron las cosas. ¿Cuál es el futuro en el Congreso de la República? ¿Se van a aprobar, digamos, normativas interesantes? Porque va a ser muy difícil, son nuevas bancadas, hay gente que se va de una y va a otra. Evidentemente, estos cambios de última hora, de un lado para otro, los cambios de silla, digamos, o de curul, no le hacen bien al Congreso, le van a quitar estabilidad, le van a quitar gobernabilidad al país. Yo creo que si mucha gente o muchos colegas nuestros hablan de gobernabilidad, la primera gobernabilidad es eso, no cambiar de sitio, no cambiar de silla. ¿Es transfugismo? Pues habla de transfugismo. Bueno, es que el término es muy amplio, pero podría perfectamente bien entrar de esa categoría, porque el término es muy amplio y no está reglamentado, no está legislado, ¿no? Ahora bien, yo soy menos pesimista que Juan José, evidentemente. Claro, Otárola es muy confrontacional, Otárola es un polemista, Otárola ha herido muchos en sus debates, con los del frente, con los del fujimorismo, con la bancada de concertación parlamentaria, etcétera. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Sin embargo, yo creo que siendo un hombre inteligente va a comprender, si sale elegido como parecería que va a ser así, va a comprender que no puede ser presidente solamente de un grupo, o de 3 grupos, o de 4 bancadas, sino que él tiene que ser presidente de todos los congresistas, y que tiene que hacer un gran esfuerzo por mejorar la imagen del Parlamento. Permíteme una última pregunta porque el tiempo nos gana, y que está ligado a esto. Nuestro país nunca ha vivido 3 periodos democráticos en su historia republicana como ahora. Esos 3 gobiernos gobernaron con minoría parlamentaria, que es mucho más difícil. Es verdad que con presidencia del Congreso, que en algunos casos la perdieron, pero ahora con 9 grupos disputándose, no solo Otárola es el que tiene que ser concertador, todos dentro del Congreso tienen que hacerlo. De acuerdo. Pero una pequeña corrección histórica, mi querido Carlos. Sí. Son 3 gobiernos, en realidad podríamos añadir el cuarto. El de Paniagua. Muy cortito, pero además, durante la famosa Constitución de 1860, que duró hasta el 1920, también hubo unos 20 años seguidos de cambios democráticos. Claro, el gobierno en esa época era 4 años, pero cambios sucesivos sin ningún problema. O sea que el récord aún no lo hemos... Rapidito, 28, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el discurso más esperado? ¿El de Freddy Otárola o el del presidente Ollanta Humala? Para mí el de Otárola. Porque ya Humala ha dicho que no hay sorpresas. Yo en realidad, más que ver qué cosa va a decir el señor Humala, yo lo que quisiera es que cumpla lo que ya ofreció en el 2011 y el 2012. Hay un tema que también para mí es muy sensible, que es asegurar que niños, criaturas puedan acceder al trasplante de médula cuando no son 100% compatibles. Lo dijo el señor Humala, si no recuerdan, en el discurso 28 de gobierno del 2012.
ya vamos al 2013 y no ha pasado absolutamente nada. Entonces habrá que hacerle seguimiento más a lo que dijo que a promesas como el gas a 12 soles, que hasta ahorita sabe Dios cuándo será realidad. Buena suerte en la negociación, buena suerte y mucho desprendimiento, que va a hacer falta. Gracias por haber estado. Vamos a seguirlos hoy día durante la mañana, aunque creemos que no va a haber debate, sino que ya todo va a ser rapidito, pero quién sabe, ¿no es cierto? Vamos a ver. Un debate hubiera sido lo ideal, hemos invitado, pero no hemos tenido respuesta. Bueno, es obvio. Bueno, conversamos con Juan José Díaz Llos, candidato a la mesa directiva del Congreso, y por la oposición, y Víctor Andrés García, congresista del Frente Amplio Acción Popular. Volvemos a la pausa.